Observando específicamente lo que está asociado con el modelo de las rocas. Creo que la vez pasada nos quedamos en esta imagen, ¿verdad? Donde decíamos que las rocas se clasifican en ígneas, sedimentarias y metamórficas. Ígneas creadas a través de procesos de calor, por ejemplo, las rocas plutónicas, no es específicamente magma, pero sí sectores donde se calienta por el magma, pero su enfriamiento es un tanto más lento. Pero en las rocas volcánicas su enfriamiento es un tanto más abrupto. Y esa es la principal diferenciación. Las sedimentarias, como dendríticas o no dendríticas, y estas básicamente es por elementos que se van erosionando y que se van acumulando en otro lugar y forman específicamente este tipo de rocas. Y las metamórficas, que básicamente son de estos dos modelos de rocas que hemos hablado anteriormente y que se someten a grandes presiones o cambios de temperatura o cambios de presión y que eso cambia su forma. Entonces, por eso se llaman específicamente de esto. Y para diferenciarla es si su textura tiene foliación o no. Entonces, así es como se caracteriza cada uno de estos elementos. Entonces, ¿qué ocurre? No quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una roca, esa roca solo ha pasado por un tipo de modelo o de cambio. Es decir, si una roca es ígnea, no es que desde allá, desde la creación de la Tierra hasta la fecha actual, solo ha sido una roca ígnea. No, sino que probablemente estas van cambiando, originándose a través de estos ciclos. Y básicamente se puede tener una presencia similar a este caso. Por ejemplo, una roca que al principio era plutónica, cercana a un lugar donde hay un ducto de lava, se puede ir calentando. Al final esta puede ir subiendo a la parte superior. Y aquí empieza a tener cierta erosión. Puede ser y aquí se empieza a materializar, sedimentar. Y de ígnea se transformó en una roca sedimentaria, pero al llegar a este lugar puede que vuelva a caer y que pase procesos metamórficos. Entonces, una sola roca con este ciclo que he hablado, pasa por los tres tipos de roca. Entonces, esto depende específicamente de la caracterización de estos elementos. Y no significa que una roca, si es de un tipo, solo ha sido de ese tipo de rocas. Entonces, eso puede ir cambiando y se puede ir alterando conforme va pasando por cada uno de estos elementos. Y una sola roca puede formar o puede haber pertenecido específicamente a los tres tipos de roca asociados con estos elementos. Entonces, en el ciclo litológico, en la parte superior de la estructura, se pueden tener ciertos aspectos que cambian específicamente la presencia de las rocas. Uno es el enfriamiento o cristalización. Como mencionábamos, esto es importante en las rocas ígneas. El otro es la erosión, meteorización y sedimentación para las rocas sedimentarias. Y el metamorfismo, esto para las rocas metamórficas. Entonces son estos procesos que se pueden observar específicamente en cada uno de estos tipos de roca. Entonces la cristalización básicamente se debe a esos procesos que se atraviesan específicamente con este tipo de rocas. Sí, y el magma es, por así decirlo, lo mismo que la lava. Nada más que decimos magma cuando está en el interior del volcán y cuando ya sale de ese en la parte superior se le conoce como magma. Es decir, es estructuras que tienen una alta temperatura. Y el rollo es que este tipo de rocas, muchas veces, por ejemplo, es como partes líquidas también. Por ejemplo, también hay partes gaseosas, porque cuando hay una erupción volcánica, generalmente se llena como de humo. Y ese humo viene específicamente del volcán. Entonces, como parte de la estructura que se tiene del magma. Pero una vez que estas rocas han salido, este material ya no tiene la fuente de calor, entonces se empieza a enfriar, entonces se empieza a cristalizar. Entonces, cuando ese proceso es sumamente rápido, el contenido o materiales que tiene, es muy poco. Pero cuando este proceso es un tanto más lento, es decir, que están las rocas calientes y que cuesta una gran cantidad de tiempo para que éstas se logren enfriarse, entonces estas sí generalmente van como adhiriéndose a mayores elementos asociados a estos casos puntuales.
Entonces, el magma fluido o fluido complejo que se puede tener específicamente en estos procesos se va solidificando y obteniéndose específicamente distintos minerales. Pero es en este caso en el cual esto se va haciendo un tanto más lento. Mientras que el que se va cristalizando, entonces ocurre en función a las temperaturas de fusión. Es decir, la temperatura de fusión es la temperatura a la cual ocurre el cambio de líquido a sólido. Entonces, esto es importante tenerlo porque todos los elementos que conocemos tienen esas facultades. Que nosotros observamos algo que está sólido en nuestro entorno no significa que siempre va a ser sólido. Es sólido bajo ciertas características de temperatura y de presión. Pero si estamos en esos valores de temperatura que lo convierten en líquido, entonces ya no va a ser líquido, ¿no? Ya no va a ser sólido, sino que va a ser líquido. Entonces eso ocurre con cada uno de estos materiales. Entonces, el magma, cuando se va enfriando, esto va transformándose o va a formarse específicamente en cristales. Y vamos a tener entonces la creación de ciertos minerales, los cuales van a tender a tener puntos de fusión un tanto más elevados. Es decir, este proceso se va fraccionalizando y va ocurriendo a diversos valores de temperatura. Entonces, según esto ocurre a través de la serie de cristalización de Bowen, que es algo más o menos a lo que se observa específicamente en esta parte. Observemos específicamente cómo era el magma, pero a medida que vamos teniendo o que este tiene una mayor cantidad de materiales, como vamos avanzando en la imagen hacia la derecha, podemos observar de que la temperatura del magma se va reduciendo. Es decir, un magma a 1200 grados Celsius tiene menor cantidad de materiales. Pero este que está cercano a una temperatura de 100 grados Celsius, observamos que tiene mayor cantidad de materiales. Y eso también generalmente está relacionado con el color que se observa del magma. El color que se obtiene de estos elementos es un tanto distinto. Y también está asociado con este tipo de elementos. Entonces, esta es la serie de Bowen que nos muestra específicamente el tipo de piedras que se puede obtener en función a estos casos. Entonces, entre más elevado estamos acá, vamos a tener mayor cantidad de temperatura, entre más bajo, menor cantidad de temperatura. El tipo de magma que vamos a tener a mayor temperatura es máfico, intermedio y a menor temperatura es el ácido. Entonces observamos, la primera roca es el olivido, o sea que es un tipo de magma máfico. El piroxeno, una temperatura intermedia entre la temperatura mayor y la intermedia, entonces puede ser máfico o intermedio. El anfibol corresponde específicamente al tipo de magma intermedio. La biotita, ya estamos en este límite ahora inferior entre intermedio y ácido. Y ya, por ejemplo, el cuarzo, la moscovita y el feldespato, estos sí son ocurridos a través de un tipo de magma ácido. Es decir, que tienen mayor presencia de elementos ácidos asociados con este caso. Y acá también tenemos, por ejemplo, en función al tipo de calcio que tienen cada uno de estos elementos, si tiene baja cantidad de calcio, y a menor temperatura va a tener mayor cantidad de calcio. Entonces, no sé si recuerdan que mencionamos al principio que cada uno de estos casos se evalúan cada uno de los componentes asociados con esto. Entonces, si tienen mayor cantidad de calcio o si se detecta una gran cantidad de calcio, entonces podemos saber que esto ocurrió a una temperatura inferior. Entonces, generalmente la cristalización va ocurriendo de esta forma. Acá observamos en la imagen superior que ahí tenemos el magma, mayor cantidad de temperatura, está un tanto más movedizo, por así decirlo. Conforme va reduciéndose su temperatura, empezamos a observar el olivido, la plagioclasa. Observamos que también estos materiales se van enriqueciendo en calcio.
Y esto que se va obteniendo es específicamente estas presencias de calcio que se van enriqueciendo cada uno de estos materiales. Y posteriormente, a menor temperatura, entonces lo que tenemos es un material fundido, residual, que se empieza a formar una roca félsica. Se tiene mayores elementos como el piroxeno, y cada uno de estos elementos está cada vez con mayor cantidad de sodio asociado. Entonces, generalmente nosotros observamos que el magmatismo, la tectónica de las placas, corresponde específicamente a los puntos en los cuales estos probablemente están en choque o que tienen algún tipo de contacto a través de los bordes de las placas, perdón. Y que las dorsales específicamente de este material se van formando en función a la descompresión y compresión de cada uno de estos materiales y que esto da lugar generalmente a ciertos elementos, por ejemplo los basaltos y los gravos. También vamos a tener ciertas zonas de subducción, como estas que podemos observar específicamente en este caso, y que generalmente esto ocurre cuando hay placas que van hacia la misma dirección. Entonces, generalmente una de estas tiende a irse hacia la zona inferior. Entonces, generalmente en esos puntos también es donde ocurren estos valores de subducción y que estos pueden tener, por ejemplo, una profundidad de 150 kilómetros asociados con estos casos. También en los lugares donde se están separando las placas que vayan en direcciones contrarias, es puntos en los cuales generalmente se está liberando también este magma en cada uno de estos lugares. Y así es como, por ejemplo, en estos lugares se van formando las andesitas y las granodioritas. Entonces, de los límites o asociados con los puntos límites de estos materiales en la litósfera, observemos, por ejemplo, que, por ejemplo, un 67% está en los dorsales. También la zona de subducción es aproximadamente un 15%. La interplaca oceánica es un 16%, similar a la zona de subducción. Y la interplaca continental es aproximadamente un 2%. Entonces, al final de todas las rocas ígneas que se tienen, un 65% son rocas plutónicas y un 35% son rocas volcánicas. Y así es como se caracteriza en función a la presencia de cada uno de estos materiales. Ahora, con las rocas ígneas, lo que ocurre es que generalmente estos se están ocasionando en diversos puntos. Y estos puntos generalmente son zonas que son un tanto superiores a la zona de los volcanes. Y observemos esta imagen. Por ejemplo, aquí en la zona F son los lugares donde tenemos un volcán, un punto en el cual está saliendo o puede salir específicamente el magma. Pero eso no necesariamente significa que solo en ese lugar hay magma. Si observamos la imagen, en un área superior hay mayor presencia de magma. Y por ejemplo, estos lugares como el punto C o el punto E representan específicamente lugares donde está ese magma, pero que no es, por así decirlo, no tiene como una zona de explosión. Pero quizás la presión en ese lugar puede aumentar y puede generar específicamente que cada uno de estos lugares se estén liberando. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos con estos elementos son específicamente la presencia de esto de sills o diques, que creo que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, el punto donde está saliendo el magma es lo que conocemos como volcanes, esa como especie de montaña que hay un punto en la parte superior que es de liberalización. Por ejemplo, en Honduras hay volcanes, solo que estos ya están en estado de vegetación o estado muerto, se podría decir. Por ejemplo, el lago de Yohoa era un punto donde antes era un volcán. Entonces, ahí se produjo una explosión y básicamente es lo que ayudó a que se crease en dichos lugares esa retención de agua. Entonces, es algo que nosotros podemos saber o observar específicamente con ese caso. Por ejemplo, Amapala también es un volcán, solo que ya no tiene actividad.
Y por ejemplo, algo característico en Amapala es que en La Unión, en El Salvador y en Real Estelí, creo que es en Nicaragua, hay volcanes. Y el punto intermedio específicamente es Amapala. Entonces es algo de observar específicamente en cada uno de estos lugares. Entonces, con los volcanes tenemos la cámara magmática o toda la zona en la cual tenemos presencia de magma. Tenemos la chimenea, que es el punto a través del cual sale el magma. Tenemos el cráter, que es como la abertura en la parte superior. El cono volcánico, que es lo que ayuda a formar específicamente la montaña. Y el lava cuando ya sale el magma, ¿verdad? O sea, antes aquí, cuando está en la cámara magmática y empieza a subir, es magma. Una vez que llega a este punto superior, es lo que con nosotros conocemos como magma. Y generalmente también puede tener específicamente esta caracterización. Por ejemplo, hay unos volcanes que tienen como chimeneas laterales, en la cual sale una menor cantidad, pero sale magma o lava que se libera específicamente a este lugar. Y a ver, aquí de diferente con esto, creo que esta erupción fisural, que es otro punto en el cual se libera magma. Pero, por ejemplo, también están estas especies de repisas, que son puntos en los cuales hay presencia de magma, pero que la misma no tiene como una salida a la parte exterior. Ahora, esta actividad volcánica es un tanto más común en ciertas zonas. Y por ejemplo, en todos los puntos que tienen como estas especies de montañitas color rojo, son lugares donde se muestra específicamente que hay actividad volcánica. Pero si ustedes recuerdan, o si lo han visto anteriormente, este lugar o ubicación específicamente de estos volcanes es similar al punto donde tenemos choques de placas tectónicas. No sé si ya lo vimos o si lo vamos a ver un poco más adelante, pero sí tiene específicamente esas características. Entonces, con los volcanes, las actividades que desarrollan cada uno de estos puede ser una erupción importante, por ejemplo, una erupción que causó, por ejemplo, un impacto superior, pero generalmente esto puede ser aproximadamente con un intervalo de 10.000 años en la actualidad. Pueden haber múltiples erupciones grandes, en el cual se tiene una mayor cantidad de vapor o océano que se está liberando de parte de estos casos, o una erupción de alta mortalidad donde, por ejemplo, se ocurren más de 100 víctimas asociadas con este caso. También puede haber ciertos volcanes que tienen una frecuencia de actividad constante, en el cual, por ejemplo, el Popocatépetl es un caso en México. En Nicaragua también hay otros volcanes que tienen esta actividad, el volcán Arenal, creo que en Costa Rica, que más o menos tienen ese valor, que tienen como un intervalo de 25 años en los cuales están haciendo erupciones constantemente. Y asociados generalmente a estos lugares, generalmente hay lugares donde hay emisión de lava o magma. Por ejemplo, los volcanes en Hawái, hay zonas donde es considerado que la presencia de magma es constante. Entonces, ¿cuáles son los 8 volcanes con mayor actividad actualmente? El Monte Vesubio, Etna, estos están ubicados en Italia, el Rabaul, en Papúa Nueva Guinea, en Oceanía, el Krakatoa, ubicado en Indonesia, la caldera Aira, ubicado en Japón, el Kilauea, ubicado en Estados Unidos, en Hawái específicamente, el Santa María, ubicado en Guatemala, y el Masaya, ubicado en Nicaragua. Estos son volcanes que tienen una actividad constante. Entonces, ¿qué es lo que podemos tener con un volcán? Bueno, el peligro de que pueda hacer un proceso de ebullición. Entonces, quizás el problema con esto sería cuando hay poblados cercanos. Entonces, algo recomendable con estos lugares es no tener habitaciones o puntos de entorno en el cual puedan subsistir las personas cercanas a dicho elemento. Y creo que en la mayoría de los casos es un caso que se ha adoptado. ¿Por qué? Porque
no solo libera magma, sino que también libera ceniza. Y poder respirar en condiciones en las cuales tenemos esta ceniza prácticamente es casi imposible o dificulta específicamente a los seres vivos poder respirar en función a estos elementos. Entonces, estas erupciones también pueden causar problemas, por ejemplo, en la vegetación de dicho lugar, porque ningún tipo de vegetación puede subsistir con una ebullición volcánica y generalmente esto requiere que cada uno de estos lugares se vaya trasladando o que realicen cambios asociados con este elemento. Entonces, de las actividades que se pueden tener con estos elementos, observemos específicamente estas asociaciones con cada uno de estos casos. Por ejemplo, el sill son como estos elementos horizontales que se tienen asociados con cada uno de estos volcanes. Los diques es, por así decirlo, o el ducto vertical a través del cual está circulando específicamente el magma. Y el batolito, específicamente, por así decirlo, es como la cámara magmática que mirábamos anteriormente. Aquí es donde está el magma y cuando hay una gran cantidad de energía en dicho lugar, se libera específicamente el magma que sale a través del cráter. Y ojo esto, el área mínima que puede tener un batolito es aproximadamente 100 kilómetros cuadrados. Si alguien no sabe específicamente qué son 100 kilómetros cuadrados, por ejemplo, el campus de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en Tegucigalpa, creo que el área que tiene es de 150 kilómetros cuadrados. O sea, es un área sumamente grande e importante. Entonces, esto como para tenerlo en cuenta para cada uno de estos casos. Y los stocks son específicamente como estas zonas que se observan acá en la imagen, al lado izquierdo de la imagen, que es esta zona donde se tiene como la presencia de magma y en un área inferior, pero que esta no es liberada, ¿verdad? Entonces, generalmente, esto, dependiendo de la actividad que tenga el batolito, puede ser que en dichos lugares el material se empiece a enfriar o a reducir su temperatura, pero va a depender específicamente de la actividad propia que exista en el batolito. Entonces, si gusta, nos quedamos por aquí por hoy. Con el otro tema lo empezamos a ver específicamente a partir de la otra semana. Les recuerdo que pues, desarrollen sus actividades que están en el campus. Si logran tener algún problema porque alguna actividad no les abre, comuníquenmelo. Y el próximo domingo será la fecha para el examen parcial. Va a ser similar que como se hizo en el primer examen. Y desearles suerte para cada uno de ustedes. Les voy a compartir la presentación probablemente en el correo de hoy para que lo tengan cada uno de ustedes. Así que pasen muy buen fin de semana. Saludos.